Capítulo 18. El mundo estaba aterrorizado y Uraraka lo odiaba. Ya nadie se sentía seguro. El público dejó de confiar en que los héroes siempre ganarían y ella ni siquiera podía culparlos por ello. Siguieron perdiendo batallas e incluso cuando los héroes ganaron, siempre fue a un alto costo. Llamaron a la misión un éxito. Elogiaron a su amiga Yamomo como una heroína que derrotó a un villano de clase S. Dijeron que su muerte no fue en vano y la glorificaron como una mártir contra la villanía. Claro, la lloraron durante unos días, pero al final se la consideró otra pérdida aceptable junto con los otros héroes que han muerto. Porque, ¿cuánto importaba realmente un héroe y un héroe en entrenamiento cuando pudieron detener a una clase S junto con docenas de peligrosos villanos? Pero se negó a pensar en su muerte como aceptable o olvidable. Honraría la muerte de cada amigo que perdiera. Levantó e inspeccionó el martillo de guerra con el que había estado entrenando. Debido a su habilidad para negar la gravedad, era lógico y divertido empuñar un mazo de 150 libras. Pasó los dedos por los nombres grabados en el arma. Iida tenía Yahito Shinori, Yaoyoro Sumono. Los llevaría con ella a cada pelea y haría que los villanos se arrepintieran de haberse llevado a las personas que le importaban y que se preocupaban por ella. Todavía visitaba a sus padres todos los fines de semana y se aseguraba de que supieran que los estaría esperando una vez que salieran de prisión. A pesar de que técnicamente tenía una familia adoptiva como tutores legales, en realidad solo los había visto unas pocas veces ya que siempre estaba en los dormitorios y generalmente se quedaba con amigos durante los descansos. No eran su familia y quedarse con ellos siempre se sintió irrespetuoso con sus padres reales. Uraraka fue lo suficientemente valiente como para admitir que estaba asustada, pero al final del día no le importaba. Ese hombre le había quitado demasiado, y estaba decidida a ir tras él en el momento en que obtuviera su licencia oficial. Pero sabía que en realidad no tenía miedo por lo que él había hecho, como todos los demás, tenía miedo de lo que él pudiera hacer. Podría estar haciendo mucho más daño, pero no lo hizo. No mucho después de la muerte de Momo, la compañía que claramente dirigía comenzó a vender un producto aterrador, anuladores de peculiaridades permanentes. Si fuera una villana, usaría un arma como esa contra todos los héroes que pudiera. Pero eso no es lo que hizo. En cambio, todas las dosis se aplicaron en el lugar para que los consumidores no pudieran usarlo como quisieran. Han pasado meses y no ha habido un solo caso de que se hayan utilizado sin el consentimiento de esa parte. Solo aquellos con peculiaridades perjudiciales se han visto afectados por esta nueva droga, pero se siente como una amenaza pendiente. Todo el mundo sabe que los tiene, pero no sabe por qué no los ha usado, entonces, ¿por qué presionarlo hasta el punto en que los usa? Odiaba todo al respecto. Todo lo que hizo fue parte de un juego mental masivo que claramente estaba ganando. Hubo más de unos pocos héroes que no se involucraron en la liga de villanos por temor a arriesgar su peculiaridad. Ella pensó que era una estupidez porque ya estaban arriesgando sus vidas. Pero hoy era cuando todo cambiaría. Finalmente sería capaz de hacer algo con respecto a sus horribles acciones. ¿Por qué? Porque hoy era el día de la graduación. Se puso su disfraz de héroe, que había sido muy modificado desde su primer año. El casco era prácticamente el mismo, excepto que ahora proporcionaba filtración de aire y el rosa brillante había sido reemplazado por un púrpura profundo que era más sutil y mejor para mezclarse con la noche. Se había quedado con el tema general del espacio, pero se había ido el traje ceñido que no ofrecía protección y llegó la chaqueta de Kevlar y las botas cohete que le permitían volar mientras su gravedad había desaparecido. Le gustaba su nuevo look, se sentía como una buena mezcla entre una linda chica del espacio y una guerrera viciosa. Prácticamente el resto de la clase había silenciado sus esquemas de color y cambiado a un equipo más práctico. El Hideo Hiro y el spandex de Mina fueron reemplazados por chalecos antibalas. El cambio de atuendos geniales a equipo antidisturbios mostró el claro cambio en el heroísmo. No se trataba de divertirse o presumir. Se trataba de mantenerse con vida y proteger a los inocentes sin importar nada. Parte de esto fue por las propias elecciones de la clase y parte fue causado por el cambio de la comisión del nuevo héroe. Usando las definiciones ahora irrelevantes, todos los héroes ahora serían considerados subterráneos. No habría más rankings ni pagos basados en dicho rango.
La información publicada sobre los héroes era mucho más limitada ahora que la opinión pública estaba más separada de cómo se paga a los héroes. Esto evitaba que los trapos sucios de los héroes salieran al aire y, en cambio, se manejaban internamente pero con rapidez. Porque este nuevo gobierno llegó a aceptar que personas como Endeavor simplemente hubieran sido arrestadas si no hubieran sido convertidas en celebridades infalibles. Todo esto ayudó a que los héroes fueran más responsables, ya que ahora había menos razones para priorizar capturar muchas capturas de villanos en lugar de mantener a las personas a salvo, y borró casi por completo a los héroes que mentían sobre sus hazañas, ya que no tenía sentido. Claro, hubo personas que se quejaron de que la moral de la nación sufría sin héroes públicos a los que admirar e idolatrar. Pero al mismo tiempo todavía hacían cosas como entrevistas, solo que no con el mismo destello y brillo. La propia Uraraka estuvo muy de acuerdo con este cambio. Tal vez cuando empezó en la base habría molestado por haber dejado de divertirse, pero ya no es así. Pero ahora no había diversión que quitar para ella. Sus peleas no eran espectáculos, eran una competencia por la supervivencia. La ceremonia de graduación fue mucho más sombría que otros años. Se mantuvieron firmes como una clase de 12 en lugar de los 20 originales. 2 habían sido expulsados desde el principio, dejando 18 de ellos. Kaminari, Koada y Aoyama abandonaron el programa. Y 3 de sus compañeros de clase le habían sido arrebatados, Mineta, Iida y, más recientemente, Yaoyorozu. La clase B también había perdido miembros, aunque no en la misma medida. 3 de sus miembros habían cambiado a Gened, Shiozaki se había convertido en un justiciero y Monama se había visto obligado a retirarse después de haber sido gravemente herido por criminales sin peculiaridad ya que no podía usar su peculiaridad contra ellos. Así que su clase se había reducido a 16 desde que Shinzou se unió, pero al menos todos sobrevivieron. Cada estudiante que se gradúa de los cursos de héroe recibió su nueva licencia de héroe, y se otorgaron licencias de honor a los estudiantes que habían muerto en el camino. Muchos miembros de la audiencia junto con sus compañeros de clase lloraron durante esta parte, pero ella no. Se había quedado sin lágrimas. Todo lo que quedaba era rabia. Ella nunca había estado cerca de Mineta y él era un asqueroso, pero no merecía morir por eso. Iida había sido un buen amigo que perdió la vida por culpa de un asesino en serie trastornado. Y Yaomomo fue devorado vivo por villanos dementes. Haría todo lo posible para asegurarse de que nadie más muriera así. Nadie más lloraría a sus seres queridos por ese lunático. Esa noche empacó sus pertenencias y se mudó a su nuevo apartamento a unas cuantas ciudades de distancia. Se había unido a la agencia Migiti, nombrada en honor al héroe caído y dirigida por Lemillion, Tsuneateri Nejire. Ella había trabajado con Nejire antes cuando hizo una pasantía con Ryuku, así que sabía que se llevarían bien, pero para ser honesta, se unió a ellos porque compartían su pasión. Muchos héroes estaban dispuestos a dejar en paz a Midoriya, ya que no molestaba a los héroes ni a los inocentes a menos que lo provocaran. Pero eso era una mierda y todos lo sabían. Hay una gran diferencia entre una persona que pincha a un oso y es mutilado en comparación con cazar un oso porque había matado antes y miles de personas que mueren en un ataque coordinado en todo el planeta porque mataron a la madre del oso. Ok, entonces su metáfora realmente no se sostuvo ni tuvo sentido. Pero su punto sigue en pie. Habían construido un gran monumento sobre la escoria derretida del antiguo edificio de la comisión con los miles de nombres de los muertos inscritos en él. Ella podría entender el dolor de perder a un padre, pero algunas cosas no se pueden excusar. No podían dejar que este hombre anduviera libre y estaba contenta de trabajar con personas que compartían su creencia de que debía detenerlo a toda costa. Nejire había perdido una pierna por culpa de Moonfish y ahora viajaba a casi todas partes en avión en lugar de usar su pierna falsa. Mirio tuvo que usar prótesis especiales que esencialmente funcionaban como guanteletes para proteger sus manos encogidas. Incluso Tamaki tenía muchas cicatrices de sus frecuentes enfrentamientos con sus fuerzas, aunque había tenido suerte de no tener nada tan grave hasta el momento. Habían pasado semanas y Uraraka se había centrado principalmente en cosas como patrullar el área cercana y acostumbrarse a ser un héroe de pleno derecho.
Bueno, técnicamente ella era una compinche, pero eso era solo por cuestiones de papeleo, todos eran tratados como iguales en la agencia y eso le gustaba mucho. También trabajó con Septipeder, quien había ayudado a crear la agencia después de la disolución de Migtelle. Sintió una sensación de profundo orgullo y anticipación mientras caminaba hacia su lugar de encuentro. Iba a ser parte de su primera redada como parte de la agencia. Habían encontrado una instalación que producía un gatillo y ella sería parte del equipo enviado para derribarlo. Incursiones como estas eran algo común en la agencia MIGTI y fueron una de las principales formas en que trabajaron para debilitar el imperio criminal de Midoriya. Incluso si cada golpe individual no causó mucho daño, ayudó a reducir la cantidad de dinero que fluía hacia él, lo que sería clave para ganar a largo plazo. Se estaban asociando con otra agencia. Se llamaban la agencia Wrecking Ball, nombrada así por su héroe principal. Se especializaron en peculiaridades más destructivas que no eran buenas para las patrullas diarias. Debido a esto, no eran muy populares, pero definitivamente eran una fuerza poderosa cuando los civiles no estaban cerca. Había conocido a su miembro más nuevo, Shindo, que había estado en el examen de licencia provisional. Tenía una poderosa peculiaridad de vibración y podía usarla para hacer terremotos localizados. Por lo tanto, no es una gran idea para usar en un entorno urbano, pero es excelente para atacar un almacén aislado. También sabía de ellos porque un puñado de sus miembros había estado en la redada donde murió Momo, lo que la hizo sentir en conflicto, pero no podía pensar en eso. De su propia agencia, iría con Tsuneater y un compañero que no conocía muy bien. Su nombre de héroe era Shishikross. Seiji Shishikura había estado un año por delante de ella y fue a Shiketsu. Tenía que admitir que su peculiaridad era un poco inquietante, convirtiendo a las personas en albóndigas humanas, pero definitivamente era útil en una pelea. Pero a pesar de que hasta ahora no habían trabajado mucho juntos, tenía la sensación de que se llevarían bien ya que estaban en la agencia por las mismas razones. Su amiga Kami había sido brutalmente asesinada por Midoriya y quería venganza. Llegó al lugar y vio que se les unieron una buena cantidad de policías que se encargarían de los arrestos, mientras los héroes se encargaban de la lucha. La propia Wrecking Ball también estaba allí, como implicaba tanto su héroe como el nombre de la agencia. Tenía un brazo izquierdo de metal con una bola de demolición colgando del extremo en lugar de una mano. Shindo se paró junto a ella y era su habitual vagamente espeluznante. Era amistoso, pero de una manera tan falsa que siempre la tenía nerviosa con él. Definitivamente tenían más potencia de fuego de la necesaria, pero habían aprendido que era mejor estar preparados para este tipo de cosas. Claro, significaba que no podían llegar a tantos lugares, pero significaba que regresaban con vida de las misiones. Tsuneater se paró al frente y silenciosamente reiteró su plan de ataque a medida que se acercaban al lugar. Los 5 se acercaron al edificio inocuo y se detuvieron para que la policía pudiera leer la orden. Escucharon gritos y movimientos frenéticos en respuesta desde el interior. Tsuneater simplemente asintió con la cabeza para indicarle que estaba levantada. Levantó su martillo grande pero actualmente sin peso y lo arrojó como una jabalina. Su gravedad regresó a la mitad del camino hacia el objetivo, rompiendo el muro de concreto y dejando un camino despejado para su equipo. Todos cargaron y ella agarró su martillo al pasar. Cada uno de ellos comenzó a enfrentarse a los distintos criminales mientras Shishikross esperaba fuera de la puerta trasera para capturar a cualquiera que intentara escapar. Observó a un hombre con una peculiaridad de minotauro que parecía haber estado moviendo cajas antes de que aparecieran. Ella derrotó al hombre rápidamente usando uno de sus trucos favoritos. Ella puso una mirada falsa de sorpresa y preocupación dirigida por encima del hombro del hombre y le arrojó el martillo de guerra. Rápido, atrapa. Parecía confundido pero atrapó el martillo instintivamente ya que no esperaba que su enemigo le entregara su arma. Entonces él presionó sus dedos juntos y el martillo de repente volvió a su peso sustancial. Con su equilibrio perdido, ella salió disparada hacia adelante y barrió sus piernas debajo de él, enviando al hombre mucho más grande al suelo. Con una mirada de sorpresa en su rostro y un martillo de 150 libras en su pecho, ella lo detuvo rápidamente antes de que pudiera recuperarse. Los otros miembros del equipo habían tenido el mismo éxito.
La redada apenas tomó 20 minutos en total para pasar de ingresar al edificio a escoltar a las personas a la policía y prepararse para destruir todo lo relacionado con producir un gatillo para que no pudiera ser robado. Entonces, justo antes de irse, el tiempo pareció detenerse. El aire de repente se sintió opresivo cuando un aura amenazante rodeó a todos allí. Incluso los criminales capturados parecían temerosos de lo que se avecinaba. Descendiendo del cielo como un dios vengativo, envuelto en enormes rayos de luz verde, estaba el mismo Izuku Midoriya. Todos los policías apuntaron sus armas al cielo, pero ella no estaba ahí. Voló por el aire como un relámpago viviente, y cuando ella se dio cuenta de que se había movido, todos los oficiales estaban en el suelo. Se dio la vuelta y vio el objeto de su ira de pie sobre sus cadáveres con serpientes delgadas en lugar de dedos. ¡Guau! No saques conclusiones precipitadas. No los maté, solo los paralicé con veneno de serpiente que diseñé yo mismo. En realidad, tomó mucho tiempo descubrir cómo manifestar serpientes no reales, ya que cualquier serpiente real que paraliza rápidamente es fatal, así que me alegro de que haya funcionado tan bien. Urekin volvió un paso hacia él, tirando su brazo hacia atrás. La cabeza de ese hombre está al revés. Así que sí, diría que los mataste. Ok. Me tienes ahí, maté a ese. Pero el resto está paralizado. En mi defensa, él golpea a su hija y, como un compañero padre, lo tomé como algo personal. Sisicros comenzó a cargar hacia adelante y se preparó para usar su peculiaridad. ¿Es así como justificas esto? ¿Que se lo merecen? Entonces ¿por qué mataste a Kamie? Con un movimiento rápido de su dedo, envió al hombre y sus pedazos de carne torcidos por los aires. Era tan poderoso que solo se necesitó un movimiento para generar ese tipo de poder. ¿Qué tan inútil era ella aquí? Su peculiaridad no funcionaría con él ya que aparentemente podía volar, y ni siquiera parecía registrar a ninguno de ellos como una amenaza. ¿Fueron sus años de entrenamiento un desperdicio? Se rascó la nuca y miró, avergonzado. En realidad, Kamie fue una de las pocas personas a las que no maté a propósito. Tuve un ataque de pánico y la asesiné. Así que esa es mi culpa. Estás mal. Es todo lo que tienes que decir. En ese momento, una bola de demolición vino a toda velocidad hacia él y pasó a través de su cabeza sin causar daño, ni siquiera lo suficiente como para que él le prestara atención al héroe o hiciera que hiciera una pausa en la conversación. Normalmente, me ofendo con los héroes vengativos, pero lo dejaré pasar por esta vez ya que ese fue mi error. De repente se movió de nuevo y ella trató de seguir sus movimientos cuando notó un ligero pellizco en su brazo, como la picadura de un insecto. Miró hacia abajo y vio 2 pinchazos cuando su cuerpo comenzó a volverse pesado y difícil de mover. Ahora que eso está resuelto, podemos tener una conversación real. Casualmente liberó a los criminales de sus ataduras, ve a ver si se puede rescatar algo de la fábrica mientras hablo con estos encantadores héroes. Se volvió, los miró y suspiró. Shindo, eres manipulador y en general poco confiable, honestamente no me importaría excepto que seas un héroe, así que este es el trato, o te unes a una nueva industria donde la moral es menos importante o arreglas tu mierda. La miró a ella y a Sisicros. Y pensar que solo había venido aquí porque estaba preocupado de que uno de mis hombres me estuviera robando y, sin embargo, encontré a 2 personas diferentes planeando vengarse de mí. ¡Wow! ¡Qué día tan salvaje! Me alegro de haber decidido pasar por aquí. Incluso si esto está tomando más tiempo que una lectura rápida de la mente. Necesitó todas sus fuerzas para pronunciar unas pocas palabras. Tú, tomaste, todo, de, mí. Se agachó y les dedicó una sonrisa amable pero escalofriante. Bueno, ahora eso suena como una simplificación excesiva. El hecho de que sea un villano no significa que puedan usarme como chivo expiatorio para todo lo que sale mal. Lo sé. Estás muy enojada conmigo por lo de tus padres, así que los usaremos como ejemplo. Sé que hablar es casi imposible en este momento porque te paralicé a ti y a tus amigos, pero trata de pensar en lo que realmente les hice a tus padres. No los engañé, los chantajeé ni los amenacé. Les hice una oferta y aceptaron. Sabían que ayudarme conllevaba riesgos y los compensé por correr ese riesgo. Entonces, ¿por qué están realmente enojados conmigo? ¿Que hice la oferta en primer lugar?
Eso es como culpar al croupier por dejarte jugar después de ti. Perder en el póker. Continuó con su monólogo mientras los héroes contenidos no tenían más remedio que escuchar. ¿O simplemente estás enojado conmigo para no tener que aceptar que tus padres están en la cárcel por sus propias acciones, no por las mías? Tienes que aceptar que están siendo tratados como criminales porque eso es lo que son, simple y llanamente. Simple. Violaron la ley y quedaron atrapados en el proceso, así que ahora están en la cárcel. Ese es el sistema que estás aplicando, no yo. Ahora, antes de que te enojes conmigo por no haberlos sacado, considera esto. En este momento están en una prisión de baja seguridad y probablemente saldrán con buen comportamiento mucho antes de que termine su sentencia. Pero si hice alguna indicación de que eran importantes para mí, serían tildados de criminales de por vida, mientras que en este momento solo son vistos como tontos que fueron engañados por el gran villano malo. Ella deseaba que simplemente se callara. Ella no quería que sus acciones fueran explicadas. No quería culpar a sus padres por dejarla atrás. Hombre, debo tomar nota de que el veneno paralizante hace que la conversación sea aburrida. Leer la mente no es lo mismo que algunas bromas agradables. Él la miró con una mirada inquisitiva durante un rato y a ella no le gustaba pensar en el hecho de que probablemente él estaba mirando a través de su mente mientras estaba paralizada en el suelo. Luego se echó a reír, lo que no era una buena señal. Oh, esto es jodidamente rico. ¿Realmente pensaste que Ida murió de una muerte heroica tratando de salvar a Native? No, ese chico estaba sediento de sangre, planeaba matar a Stein y lo hubiera hecho si fuera más fuerte. Buscó al hombre con un deseo de matar, no de capturar, y ciertamente no de salvar. Estuve allí esa noche y él podría haber salvado tanto a Native como a él mismo, pero le importaba más la venganza que la vida de su compañero héroe. Por eso le dije a Stein que podía matarlo, porque dejó de preocuparse por salvar a la gente y dejó que el hombre muere solo para tener la oportunidad de matar a Stein. Pero tú, Uraraka, quieres vengarte para salvar a la gente y evitar que más personas sientan lo que sientes, y eso es justo. Suneater salió disparado del suelo, atacando con toda su fuerza con su movimiento característico Chimera Kraken. Pero Midoriya simplemente sonrió cuando una masa de tentáculos negros salió disparado de sus manos y atrapó el ataque que se aproximaba. Nunca pensé probar el veneno en personas con peculiaridades adaptativas. Supongo que aprendes algo nuevo todos los días. Bueno, parece que mis muchachos terminaron de empacar lo que quedó y es hora de irse. Así que simplemente me iría ya que resulta que nadie estaba robando, probablemente solo fue un error de contabilidad. Con un movimiento, Suneater salió volando y caminó a través de un portal de color púrpura oscuro con los otros villanos. Se quedó en el suelo paralizada hasta que aparecieron los paramédicos unos minutos después. Sus palabras quemaron debajo de su piel. Odiaba no poder saber si él estaba jugando juegos mentales o simplemente le estaba dando información. ¿Por qué no los había matado? O al menos los lastimó lo suficiente como para no ser una amenaza en el futuro. ¿O no los vio como una amenaza en primer lugar? Era tan intrascendente que él ni siquiera vio la necesidad de evitar que peleara con él. Shouto tenía cara de piedra cuando entró a la agencia en Diablo tal como lo había hecho todos los días durante los últimos meses. Había estado entrenando para esto toda su vida, quisiera o no, y el papeleo era solo el paso final para solidificar lo inevitable. El héroe Shuto era ahora el jefe de la agencia de su padre. El compañero de su padre, Burnin, había estado al mando durante los últimos años, pero ahora que se había graduado, se suponía que ocuparía el lugar de su padre. Debido a esto, ni una sola agencia le envió una oferta. Incluso en la muerte su padre logró quitarle la libertad. Nunca sería visto como su propia persona. Siempre se le llamó hijo de Endeavor o hermano de Dabi, nunca solo Shuto. Pero eso no es lo que él quería ser. No quería ser cruel como ellos, se negaba a ser como ellos. Su padre era un abusador y su hermano un villano, por lo que supuso que el listón estaba bajo, pero aún necesitaba superarlo. Pero sin importar cómo lo viera la gente, nadie podía negar que era poderoso. Por mucho que odiara a su padre, el hombre había tenido éxito en su pequeño experimento de crear la peculiaridad elemental perfecta. Al comienzo del primer año, había estado creando glaciares.
Pero ahora que estaba mucho más entrenado y era un maestro en equilibrar su peculiaridad, no estaba seguro de dónde estaban sus límites superiores en términos de tamaño y temperatura. Podía anular por completo los inconvenientes de su peculiaridad y era como una fuerza de la naturaleza cuando se dejaba llevar. Rápidamente se estaba ganando la reputación de ser un luchador brutalmente eficiente, al igual que el resto de su familia. Solo había sido un héroe durante unos meses y ya era considerado uno de los héroes/agencias más poderosos. Su ascenso a través de las filas, no oficiales, no tuvo precedentes debido a que había menos héroes de lo habitual y él se hizo cargo de una agencia establecida. Un pitido de alarma lo sacó de sus pensamientos mientras estaba sentado en su oficina. Un atraco a un banco cercano. Su oficina estaba en el último piso, por lo que salir al techo tomó segundos. Se movió hacia la sección del techo diseñada específicamente para este propósito y podría usarse como helipuerto en caso de emergencia. Un repentino pilar de hielo lo lanzó por los aires en la dirección que necesitaba ir. Una vez que estuvo en el aire, comenzó a dejar que sus llamas salieran disparadas de su cuerpo y lo impulsaran a través del cielo como un misil humano. A los pocos minutos aterrizó a la vista donde vio a los Gentle Criminals escapando. Dio un pisotón y una enorme jaula de hielo de al menos 20 pies de ancho se elevó del suelo alrededor del trío mientras corrían por la calle. Se acercó a ellos, la brava parecía estar todavía filmando, pero eso estaba bien. Compress comenzó a correr hacia un lado como si planeara hacer un camino para salir. Sugeriría no tocar las barras, son lo suficientemente frías como para matar tus células al contacto. Es probable que pierdas algunos dedos para cuando actives tu peculiaridad. Arrojó 3 pares de esposas supresoras a la prisión improvisada. Por favor, póngase esto para que pueda quitar esta construcción y entregarlo a la policía. Ya había gente en la calle detrás de él cotilleando y parloteando sobre sus hazañas como héroe, hablando de cómo atrapó a los notorios Gentle Criminals sin luchar. De repente, una cortina de humo comenzó a llenar el área, por lo que pudo ver lo que estaban haciendo. Escuchó una explosión, probablemente una especie de granada. Su poder también fue impulsado por la fuerza del aire que se expandió repentinamente, causando ondas de choque a través de la calle. Corrió hacia un lado de la jaula, donde escuchó el ruido y una pequeña ola de fuego para levantar algo de viento y alejar el humo. Una vez que estuvo claro, pudo ver que si bien había habido una explosión aquí, habían escapado del otro lado donde un gran círculo había sido derretido por un soplete. Esta fue una de las principales dificultades para capturar a Compress en particular, era como un arsenal ambulante que parecía producir cualquier herramienta que necesitaran. Fácilmente se lanzó al techo para verlos huir. Conociendo su propia velocidad en comparación con la de ellos, nunca los alcanzaría. Pero eso significaba que no podía detenerlos. Levantó su mano derecha y apuntó al trío. Shoto nunca fue alguien que se preocupara por muchas personas. Pero se había preocupado profundamente por Momo, y la Liga de Villanos mató la única parte de su vida que le traía alegría. Lo dejó frío, hastiado y enojado. Así que no vio ninguna razón para contenerse contra los criminales que robarían y canalizarían dinero a esta liga asesina. Y con eso, disparó casi una docena de lanzas heladas en su dirección. No le gustaba especialmente nombrar movimientos, parecía inútil y una buena manera de advertir a tus oponentes sobre lo que estabas haciendo. Pero su equipo de relaciones públicas sugirió encarecidamente que tuviera algunos movimientos que pudieran nombrar y mencionar en las noticias, incluso si él mismo no los mencionó. Habían llamado a esta lanza absoluta. El razonamiento detrás del nombre era que los pedazos de hielo estaban cerca del cero absoluto y causarían una destrucción absoluta en cualquier cosa que golpearan apuñalando al objetivo, congelándolo rápidamente y causando una implosión al enfriar repentinamente el aire a su alrededor. Este fue un golpe mortal que tuvo muy pocos contadores. Y no se arrepintió ni se sintió culpable cuando lo desató sobre los ladrones que huían. Luego, un torrente masivo de llamas azules estalló entre él y sus objetivos. El calor repentino fue suficiente para romper los proyectiles, lo cual no fue una hazaña fácil. Del vapor y el humo salió su hermano con una chaqueta negra ignífuga y guantes especiales que evitaban que se quemara. Estoy decepcionado, Shoto, realmente pensé que ibas a ser mejor que él.
Pero resulta que eres como papá. No soy nada como él. ¿En serio? Porque creo que usar un golpe letal contra criminales no violentos que están huyendo es exactamente lo que haría. Todos en la liga deben ser detenidos. Incluso yo. La nueva comisión haría que me mataras. Abrió los brazos y lo miró a los ojos. Bueno, aquí estoy. ¿No me vas a matar como el buen héroe que eres? Levantó la mano una vez más y el aire comenzó a enfriarse en preparación para un ataque. Sí. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Una mirada de pura conmoción y traición se extendió por el rostro de Davi mientras esquivaba la lanza de hielo lanzada en su dirección. Dices que no eres como él, pero pareces decidido a recordarme la noche en que trató de quemarme hasta morir. Esquivó unas de llamas azules. Tu liga mató a Momo, y ahora todos ustedes pagarán por ello. Cada uno lanzó una bola de fuego al otro, chocando y explotando en el aire entre ellos. Sí, bueno, ella mató a uno de mis mejores amigos. ¿Eso significa que debo matarte a ti y a todos sus otros amigos por ser cercano a ella? ¿O solo cuenta como asesinato cuando un villano lo hace? Los helicópteros comenzaron a volar en círculos muy por encima de ellos para filmar la batalla entre hermanos, mientras el hielo y el fuego se lanzaban a través de los techos entre sí de una manera hermosa y aterradora. Habían estado yendo y viniendo durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos mientras los edificios ardían a su alrededor. Entonces finalmente vio una apertura. Deslizándose bajo una ráfaga de llamas que apuntaba un poco demasiado alto, Shoto se puso al alcance y sostuvo una espada de hielo en la garganta de su hermano mientras lo derribaba al suelo. En un mundo ideal, le gustaría perdonar a su hermano. Tal vez podría haber sido redimido algún día. Pero se le ordenó matarlo, no de un hermano a otro, sino como un héroe frente a un villano demasiado peligroso para capturar. Lo siento, pero no tengo otra opción. Sé que moriré algún día. Pero no es hoy y no por ti. Entonces, a sus espaldas, escuchó un grito de la brava, quien supuso falsamente que se había dado a la fuga. Eres un gran amigo Davi, te respeto mucho. Shoto no se había dado cuenta de que su peculiaridad también funcionaba con el amor platónico, pero se dio cuenta de ello cuando Touya se sonrojó y lo pateó en el aire con una velocidad que no pudo contrarrestar. Trató de levantarse, pero se encontró inmovilizado por aire elástico y mirando a su hermano y a los Gentle Criminals. No importa lo que diga la ley o cualquier otra persona. Siempre tienes una opción. Recuerda por el resto de tus días que tomé la decisión de ser más misericordioso que tú. Eso fue lo último que escuchó antes de que la mano de Compress bajara y todo se oscureciera. Luego, como si solo hubiera pasado un momento, estaba en el vestíbulo de su agencia y una mirada al reloj confirmó que habían pasado algunas horas. Tenía razón su hermano. Estaba tomando la decisión equivocada. Su padre también había sentido que estaba haciendo lo mejor que podía dadas las circunstancias. De todos modos, tenía mucho en qué pensar y no esperaba la inevitable reunión con su equipo de relaciones públicas después de su primera derrota como héroe y admitir que solo estaba vivo porque su hermano había sido amable y lo había perdonado. Si bien Momo no estaba exactamente emocionada por su circunstancia, sabía que podría ser mucho peor. Todavía estaba ayudando a la gente, incluso si no era de la forma en que lo había planeado, y ayudó a financiar una empresa criminal. Pero, ella tomó lo que pudo conseguir. Nunca antes había estado cautiva, pero estaba bastante segura de que la mayoría no tenía guardias tan amistosos. Usó esa palabra a la ligera, porque sería difícil escapar incluso sin ellos allí. Aproximadamente un mes después, descubrió que solo puede entrar y salir a través del portal, lo que obstaculizó enormemente cualquier plan de irse. Así que estaba bastante segura de que solo estaban aquí para asegurarse de que no se volviera loca por el aislamiento y vigilar su reserva de alimentos para que siempre tuviera muchos alimentos grasos. Hoy estaba con un tipo llamado Kubo, que parecía mucho más intimidante de lo que realmente era. Y Tanaka, también conocido como operador, que normalmente solo contestaba los teléfonos, pero se había tomado un descanso porque se había vuelto un trabajo demasiado estresante a medida que las necesidades de la liga crecían y eran mucho más de lo que un hombre podía manejar.
Así que aquí estaba ella, bombeando supresores de peculiaridades permanentes en un gran recipiente de plástico mientras hablaba sobre las leyes de peculiaridades con sus guardias amigos. Kubo había comenzado a despotricar, lo que provocó que sus enormes alas de murciélago se encendieran cada vez que estaba particularmente acalorado. Es una completa tontería. Claro que las leyes tienen sentido, pero en realidad solo son justas si todos tienen un emisor poderoso o una peculiaridad de transformación, como las personas que hacen las leyes. Esa es una gran razón por la cual es mucho más probable que los mutantes sean clasificados como villanos, dado que no podemos apagar nuestras peculiaridades. Cualquier actividad criminal se convierte en una actividad de villano y se castiga mucho más severamente. Tanaka intervino. Maldito sermón, amigo. Mucha gente que grita que está oprimida es la menos oprimida. Buena suerte para encontrar mutantes o peculiaridades débiles en esos grupos de liberación de peculiaridades. Seamos realistas, nadie saldrá lastimado si uso mi peculiaridad para hacer una llamada telefónica en público o si Kubo vuela al trabajo, pero iríamos a la cárcel por eso. Cierto. Se espera que deje que mis alas se atrofien ya que no tengo dinero para ir a un gimnasio elegante con un área de vuelo. Esa mierda es mala para tu salud, ¿sabes? Hubiera sido más fácil si no lo hiciera. No tengo las cosas en primer lugar. Eso le dio una pausa y lo miró. ¿Alguna vez consideraste hacer eso? Quiero decir, quitarte la peculiaridad. Hizo un gesto hacia el recipiente que estaba llenando. No es como si fuera difícil para ti hacer eso si quisieras. Nah, hombre. Entiendo por qué otras personas harían eso. La cantidad de mutantes que han perdido todos los sentidos es una locura, pero estoy feliz de ser yo mismo. El único problema que tengo con mi peculiaridad es cómo me trata la gente, y yo rehúsate a doblegarte ante la voluntad de los fanáticos. Tanaka se rió un poco. Estoy de acuerdo, amigo, pero cálmate un poco, estás hablando con amigos y no haciendo un discurso motivador. Ella sonrió un poco. Bueno, creo que tu discurso improvisado fue muy inspirador. Gracias, Momo. Todos se volvieron sorprendidos por el sonido de alguien que comenzaba a abrir la entrada sellada. Hola chicos, nadie estaba programado para aparecer, ¿verdad? Kubo se puso de pie, se acercó y se preparó para saludar a un aliado o repeler al atacante. No podía ver quiénes eran más allá de su imponente figura. ¿Quién eres y cómo llegaste aquí? No estoy de humor para más tonterías hoy, así que bonita, por favor vete a la mierda antes de que te derrita la cara. No necesitaba ver al intruso para saber a quién pertenecía esa voz. Mina. Eres tú. Dicha chica rosa pasó corriendo junto a un confundido Kubo y la derribó. La abrazó. Mierda, Yaonomo, en realidad estás vivo. Estaba casi seguro de que me estaba mintiendo. Estoy bien. ¿Cómo estás aquí? Ok, llegaremos a eso en un segundo, pero necesito que confirmes algo. ¿Fuiste asesinado y resucitado o tu muerte fue fingida? Realmente no tenía claro eso. Mi muerte fue fingida. ¿Quién es él? Tenía una suposición bastante buena, pero era importante no hacer suposiciones. Sí, está bien, entonces puedo no ser amigo de Eri Midoriya, que por cierto es una gran dulzura, e hice un trato con su padre para que me dejara verte. Wow. Eso no era lo que esperaba. ¿Cuál fue exactamente el trato? Entonces, aquí está la cosa, realmente no estaba tratando de hacer un trato, solo le grité que quería recuperar a mi amigo y él solo dijo que sí, como si no fuera retórico. Para resumir, le debo un favor, sea lo que sea que termine siendo, y no puedo decirle a nadie que no estás muerto. Eso suena arriesgado, pero puedo entender por qué lo hiciste. Mina agarró su rostro y la miró. Mírate. No estás muerto en lo más mínimo, con todas tus extremidades, y no te has comido en absoluto. ¿Estás bien, Mina? Sí, estoy bien. Solo me está costando un poco asimilarlo como real. Estuve en tu funeral. Nos golpeó a todos muy fuerte. Hizo una pausa por un segundo. Espera, me acabo de dar cuenta de que nunca te pregunté qué estás haciendo aquí. Esperaba encontrarte en una jaula siendo torturado o algo así, pero en cambio te encontré en una elegante suite con dos hombres muy atractivos. Tanaka se sonrojó, tal vez Kubo también, pero era más difícil saberlo con su piel roja.
Este parece un buen momento para presentarme. Soy Tanaka, el villano conocido como operador, en su mayoría solo contesto teléfonos y esas cosas. Este es Kubo, da mucho menos miedo de lo que parece. Kubo mostró una gran sonrisa con colmillos, estoy seguro de que nos llevaremos muy bien ya que somos del mismo grupo de color. Además, somos amigos de los cuernos. Diablos, ¿sí? Creo que seremos grandes amigos. Momo estaba confundido, es así como haces amigos, solo encuentras personas con mutaciones arbitrariamente similares. El hombre grande se volvió hacia ella. Oye, nosotros, las personas de color, debemos permanecer unidos. Ella le dirigió una mirada perpleja. Eso no es lo que significa esa frase. Sé que ambos son de color, pero gente de color no significa eso. Entonces, no quiero ser molesto, pero eso no respondió a mi pregunta. ¿Por qué te mantienen en una prisión elegante en lugar de literalmente en cualquier otra cosa? Oh, me veo obligado a ser los nuevos supresores de peculiaridades permanentes. El trato que tenemos es que mantengo la cuota necesaria y no me meto con la fórmula y, a cambio, él solo la usa en las personas que quieren. Porque estoy dispuesto a hacer medicinas para él, pero no si se usa como arma. Eso en realidad tiene mucho sentido. Nadie podía entender por qué el gran villano aterrador no lo estaba usando con los héroes, pero supongo que eso lo explica. Ahora que todo eso está fuera del camino, dime qué ha estado pasando en tu vida. Puedo ver las noticias, pero eso solo me habla de tus hazañas como héroe. Esbozó una gran sonrisa y estaba más que feliz de cotillear juntas y, por un momento, todo se sintió normal. No estaba en las profundidades del subsuelo ni la trataban como una fábrica humana, solo estaba pasando el rato con su amiga y eso tenía que ser lo suficientemente bueno.